Mis padres vendieron mis máquinas de coser y mi taller entero para pagar la colegiatura de mi hermana. Cuando les reclamé, mi madre me gritó: «Vives bajo mi techo, contribuyes». No dije nada. Esa noche, empaqué mis cosas y me fui. Esta mañana, mi madre entró al cuarto de costura gritando: «¿Quién vació todo el taller?». Aquí es donde la verdadera historia comienza, y créeme, no querrás perderte lo que pasó después. Antes de entrar en todos los detalles de esta traición, me da mucha curiosidad saber desde dónde me están escuchando. Por favor, déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo esto, y qué hora es allá donde están. Siento que este va a ser un viaje largo y necesito su compañía. Mi historia, la verdadera, no comienza con ese grito. Comienza con el sonido. El zumbido pesado y constante de mi máquina de coser industrial Juki. Un zumbido que, para mí, era el sonido de la libertad. Me llamo Elara, tengo 23 años, y hasta hace una semana, vivía una doble vida. De día, era un fantasma. Era la sombra que servía capuchinos y cuernitos en el Café El Globo del centro. 8 horas de pie, con una sonrisa fingida, soportando turnos partidos, pies adoloridos y la condescendencia de clientes que te miran pero no te ven. Era la sombra que llegaba a casa a las 9 de la noche y encontraba la cocina vacía, porque mi familia, compuesta por mi madre Reina, mi padre Héctor y mi hermana mayor Dalia, ya había cenado sin mí. Pero de noche, todo cambiaba. De noche, yo no era Elara la mesera. Era Elara la creadora. El cuarto que usaba no era mi dormitorio. Era mi santuario. Había sido el cuarto de tiliches, el más pequeño, al fondo del pasillo, ese al que nadie quería entrar porque olía a humedad y guardaba los adornos de Navidad rotos. Lo tomé cuando tenía 19 años. Les rogué a mis padres que me lo dejaran usar. Total, para lo que haces, dijo mi madre. Durante 3 años, cada peso que gané en esa cafetería, cada hora de sueño que sacrifiqué, la invertí en esas 4 paredes. Puse piso laminado yo misma para cubrir el linóleo desgastado. Instalé paneles de aislamiento acústico con mis propias manos, no para evitar el ruido exterior, sino para que el sonido de mis máquinas no molestara el precioso sueño de Dalia. Y las máquinas. Dios, las máquinas. Mi Juki industrial, a la que llamaba el monstruo. Una bestia de metal que me costó 25,000 pesos y 18 meses de pagos. Mi máquina overlock de 4 hilos, otros 10,000 pesos, que hacía acabados tan limpios que me hacía llorar de felicidad. Mi mesa de corte, enorme, que rescaté de una tienda de telas que había cerrado y que tuve que lijar y barnizar yo misma. Y en la esquina, como la deidad guardiana del templo, la vieja máquina de coser Singer de mi abuela. Negra, pesada, con adornos dorados. La herencia de la única persona en mi familia que alguna vez me miró y vio un futuro, no una carga. Este taller no era un pasatiempo. Era mi fortaleza. Era el único lugar en esa casa donde yo no era la hermana de Dalia. Era el lugar donde los suspiros de fastidio de mi madre, Reina, no podían alcanzarme. Era el lugar donde la indiferencia silenciosa de mi padre, Héctor, no pesaba tanto. Yo pensaba que esa puerta, una vez cerrada, me protegía. Qué ingenua fui. No tenía idea de que el verdadero peligro no estaba en el mundo exterior, sino del otro lado del pasillo. No sabía que mientras yo cosía mi futuro, mi propia familia estaba planeando cómo cortarlo de raíz. Para que entiendan la magnitud de la traición, la frialdad del acto, tienen que entender el sistema en el que crecí. Era un sistema muy simple, con una sola regla, solo había espacio para un sol. Y ese sol era mi hermana, Dalia. Dalia tenía 25 años, 2 más que yo. Era bonita, carismática, y estaba inscrita en la escuela de medicina. Una de las más caras del país. Dalia no era una persona, era un proyecto. El proyecto de vida de mi madre, Reina. ¿Y yo? Yo era el daño colateral. La pragmática. La que, según mi madre, tenía manos, no cabeza.
Una frase que usaba constantemente para justificar por qué yo no había ido a una universidad cara y porque mi oficio era, en sus palabras, una cosa de costureritas. El Museo del Dolor, como yo llamaba a mi memoria, estaba lleno de exhibiciones permanentes que probaban esta injusticia. Tenía salas enteras dedicadas a ello. La primera sala, el coche. A los 19, después de un año de no tener vida social y trabajar turnos dobles en la cafetería y haciendo bastillas para vecinos, ahorré 30,000 pesos. Estaba tan orgullosa. Me compré un Tsuru usado. Estaba destartalado, olía a gasolina y la ventana del copiloto no bajaba. Pero era mío. Era mi libertad. Significaba no tener que tomar el último autobús a la 1 de la mañana. Duró 3 meses. Dalia necesitaba un coche para sus prácticas. Hubo una junta familiar, que es como mi madre llamaba a sus monólogos donde nos leía la sentencia. Elara, no seas egoísta, empezó, con esa voz dulce que usaba antes de la ejecución. Dalia necesita un coche decente para ir al hospital. Es por su imagen. No puede llegar en camión, ¿qué van a decir sus profesores? ¿Y mi Tsuru?, pregunté, sintiendo el hielo en el estómago. Ay, mija, no seas ridícula. No va a llegar en esa chatarra. Le vamos a sacar uno de agencia. Un March. Pero el enganche es alto. Miré a mi padre, Héctor. Él miraba fijamente su taza de café como si contuviera la respuesta al universo. Nunca la contenía. ¿No quieres que tu hermana triunfe?, atacó mi madre. Tú solo vas al café. Puedes tomar el camión. Es un pequeño sacrificio. Tuve que vender mi Tsuru. Mis 30,000 pesos se convirtieron en el enganche del March nuevo de Dalia. Yo volví al autobús de la 1 de la mañana. La segunda sala, el fondo familiar. Esta fue la obra maestra de mi madre. Una cuenta de banco donde yo tenía que depositar el 70% de mi sueldo. Para los gastos, Elara. Vives aquí, comes aquí. Tú tienes que contribuir. Y yo contribuía. Durante 2 años. Hasta que un día, necesité 2,000 pesos para unas tijeras de grado profesional. Las mías se habían caído y la punta se había roto. 2,000 pesos, se burló mi madre. ¿En unas tijeras? ¿Estás loca? El fondo está casi vacío. Me quedé helada. ¿Vacío? ¿Pero si deposito casi 8,000 pesos al mes? Ay, Elara, de veras que no entiendes, dijo, exasperada. La colegiatura de Dalia subió. Y sus libros de anatomía costaron una fortuna. Tienes que entender las prioridades, Elara. Lo tuyo puede esperar. Ese día lo entendí. El fondo familiar era solo otro nombre para el fondo Financiemos la vida de Dalia. Dejé de depositar el 70%. Empecé a mentir sobre mis horas. Empecé a esconder mi dinero. Ese dinero secreto fue el que compró el monstruo. Pero lo peor no era el dinero. Era el desprecio. Cuando Dalia venía a casa los fines de semana, se tiraba en el sofá. No sabes, mamá, estoy agotada. La vida de doctora es tan estresante, decía, mientras subía fotos a Instagram. Luego me aventaba su ropa. ¿Puedes lavar esto, Elara? Huele a hospital. Yo no solo era invisible. Era la sirvienta. Era el cajero automático. Y no me di cuenta de que pronto me convertirían también en la víctima. Afortunadamente, no estaba completamente sola. Si mi familia era el veneno, yo había encontrado el antídoto. Se llamaba Don Ismael. Don Ismael, 65 años, era un sastre. Con mayúscula. No un diseñador, no un modisto. Un sastre. De los que ya no existen. Su taller, Sastrería Ismael, estaba en una callejuela del centro histórico. Entrar ahí era como entrar a otro mundo. Olía a lana, a tiza de sastre y a cera para madera.
Trajes a medio terminar colgaban en maniquíes, esperando en silencio. Yo había tocado a su puerta a los 19 años, temblando, con mi pequeño cuaderno de bocetos bajo el brazo. Ismael había sido el mejor amigo de mi abuela. La madre de mi padre. La única que me había enseñado a enhebrar una aguja, la que me heredó la Singer. Cuando ella murió, le hizo prometer a Ismael que me echaría un ojo. Él miró mis dibujos. No dijo nada. Tomó un retazo de tela, una tiza, y me dijo, a ver. Demuéstrame. Me convertí en su aprendiz no oficial. Mi vida se volvió una locura de horarios. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, la cafetería. De 4 a 7, la sastrería. De 9 de la noche a la 1 de la mañana, mi propio taller. Don Ismael no me pagaba con dinero. Me pagaba con sabiduría. Me enseñó a sentir la tela. Cierra los ojos, Elara. ¿Sientes la trama? Esta tela tiene carácter. No la puedes forzar. Tienes que convencerla. Me enseñó el valor de lo hecho a mano. Me enseñó la paciencia. Me enseñó que un ojal hecho a mano era una obra de arte. Era el padre que Héctor nunca supo ser. Con él me desahogaba. Le contaba de Dalia, de mi madre, de la injusticia del fondo familiar. Un día, mientras cosía un ojal, me solté a llorar. Acababa de descubrir lo del fondo. Me sentía tan usada. Él dejó lo que estaba haciendo. Puso su mano enorme, callosa por décadas de trabajo, sobre mi hombro. Tu madre, reina, me dijo con esa voz grave, está enferma. Tiene la enfermedad del, ¿qué dirán? Está obsesionada con el estatus. Quiere una hija doctora, para presumirla en las reuniones, para colgar el título en la sala. ¿Y yo qué, Ismael? ¿Yo no valgo nada? Me obligó a mirarlo. Mi hija. El oficio, el saber hacer algo con las manos, eso no se aprende en una escuela cara. Se hereda. Tu abuela lo tenía. Tú lo tienes. Es un don. Vale más que cualquier título colgado en la pared. Hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron. Pero ese don, ellos no lo ven. Tu madre lo ve como un recordatorio de lo que ella considera pobreza. Lo ve como una amenaza a su proyecto. O peor, como un recurso. ¿Un recurso?, pregunté. Ten cuidado, Elara. La gente cegada por la apariencia, como tu madre, es capaz de cualquier cosa para mantener esa apariencia. Capaz de cualquier cosa. La frase se quedó grabada en mi mente. Yo pensé que se refería al desprecio, a las palabras hirientes, a la injusticia financiera. ¡Qué tonta fui! No sabía que se refería al robo. Al desmantelamiento total de mi vida. No sabía que el día de mi cumpleaños número 23, firmarían mi sentencia. Llegó el día. Mi cumpleaños número 23. Nadie se acordó. No es que esperara una fiesta. Había dejado de esperar pasteles a los 12 años, cuando mi madre organizó una cena sorpresa para Dalia por pasar su examen de anatomía, y olvidó que mi cumpleaños había sido el día anterior. Pero quizás esperaba un felicidades distraído. Nada. Peor aún. El gerente del café me llamó a las 7 de la mañana. Alguien había faltado. Tuve que cubrir un turno doble. 16 horas. De pie. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con solo media hora para comer. Sirviendo cafés, limpiando mesas, sonriendo a gente grosera que se quejaba porque su latte no tenía la espuma correcta. Llegué a casa a las 10:30 de la noche. Estaba más que agotada. Estaba hueca. Mis pies ardían. Mi espalda era un solo nudo de dolor. Lo único que me mantenía en pie era la promesa de pasar 10 minutos en mi santuario. No iba a coser. Era demasiado tarde y estaba demasiado cansada. Solo quería oler el aceite de la máquina. Tocar las telas. Recargarme.
La casa estaba oscura. Silencio total. Seguro salieron a cenar, pensé con amargura. Dalia probablemente respiró y fueron a celebrarlo. Me arrastré por el pasillo. Llegué a la puerta de mi taller. Metí la llave. Estaba abierto. Qué raro. Yo siempre cerraba con llave. Empujé la puerta. Encendí la luz. Y el mundo se detuvo. El silencio. No el silencio pacífico de mi santuario. El silencio de una tumba. El cuarto estaba vacío. Mi cerebro no podía procesarlo. Parpadeé, 1, 2, 3 veces, pensando que el cansancio me estaba jugando una broma. No. Vacío. Donde, el monstruo, mi Huki, debía estar, había un rectángulo de polvo limpio en el suelo. Donde mi overlock esperaba, no había nada. Mi mesa de corte. Desaparecida. Mis maniquíes. Desaparecidos. Mis estantes con cientos de hilos de colores. Vacíos. No. Fue un susurro. Mi propio aliento. Di un paso. El piso laminado crujió. El sonido fue ensordecedor en el vacío. Mis rodillas temblaron. Busqué una pared para apoyarme, pero sentía que las paredes también se habían ido. No. 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 Me giré, frenética. Mis ojos buscaban una explicación. Una broma. Algo. Y la vi. En la esquina. La única cosa que habían dejado. La vieja Singer negra de mi abuela. Estaba allí, sola, como un monumento a su crueldad. La habían dejado porque era demasiado pesada, demasiado vieja, y para ellos, no valía nada. Esa sola presencia fue la confirmación. No fue un robo. No fueron ladrones. Fue una ejecución. Me caí. Literalmente, mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre el polvo donde solía estar mi máquina. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en ese lugar frío, ese vacío de shock donde nada duele todavía, porque es demasiado. Sentí el sabor amargo del ácido subiendo por mi garganta. Y entonces, oí la puerta principal. Risas. La risa estridente de mi madre. La risita tonta de Dalia. La tos nerviosa de mi padre. Llegaban a casa. Habían ido a cenar. El sonido de su felicidad, en ese preciso instante, fue el golpe más violento que he recibido en mi vida. El vacío en mi pecho se empezó a llenar. No de tristeza. De algo nuevo. Algo frío, duro y afilado como el cristal. La rabia. No sé cómo bajé las escaleras. No sentí los escalones. Flotaba, impulsada por esta nueva energía helada. Estaban en la entrada, quitándose los abrigos. Dalia traía una bolsa nueva de una tienda cara. Liverpool, seguro. Habían ido a cenar y de compras. En mi cumpleaños. Mamá. Mi voz salió rara. Ronca. Como si fuera de otra persona. Dejaron de reír. Sus sonrisas se congelaron al verme. Elara, dijo mi madre, fastidiada. ¿Qué horas son estas de llegar? Nos asustaste. ¿Dónde están? ¿Dónde está qué? Dijo Dalia, rodando los ojos, molesta por la interrupción de su momento estelar. Mis máquinas, dije, un poco más fuerte. Mi taller. ¿Dónde está? Mi madre, Reina, miró a mi padre, Héctor. Él bajó la mirada al instante y empezó a estudiar un punto inexistente en la alfombra. El cobarde. El patético cobarde. Ah, dijo mi madre. Ni siquiera parecía culpable. Parecía fastidiada. Como si yo fuera una molestia que tenía que atender. Pasa a la sala, Elara. Tenemos que hablar. No voy a ir a ningún lado.
Dime dónde están mis máquinas. Mi madre suspiró. Un suspiro largo, teatral, de mártir. Las vendimos. La palabra cayó en el silencio de la entrada. Vendimos. Creo que una parte de mí todavía esperaba que fuera una broma. Una lección. Que estuvieran en la bodega. No. Vendimos. Vendimos, repetí, estúpidamente. No pongas esa cara, Elara, dijo ella, agresiva. Siéntate. ¿Por qué? Grité. El grito nos sorprendió a todos, incluyéndome. A mí no me gritas, jovencita. Es muy simple. La escuela de Dalia. Por supuesto. La escuela de Dalia. ¿Qué pasa con la escuela de Dalia? Tenía unos pagos atrasados, dijo mi madre, como si hablara del recibo del gas. Unos exámenes finales, un costo extraordinario. 70,000 pesos. 70,000. ¿Sabes lo que es eso? 70,000 pesos. Mi sangre se heló. ¿Y mis máquinas? Mi voz temblaba. ¿Mis máquinas? ¿Cuánto les dieron? Nos dieron 50,000 pesos, dijo mi madre, casi con orgullo, como si hubiera hecho un gran negocio. Un señor vino hoy por todo. La recolección completa. Nos da los otros 20,000 mañana. 50,000 pesos. Mi hooky. Mi overlock. Mi mesa. Mis maniquíes. Años de trabajo. Más de 100,000 pesos en equipo. Vendidos por 50,000. Y ni siquiera cubría la deuda de Dalia. Miré a Dalia. Ella estaba en un rincón, limándose una uña, visiblemente aburrida. Ay, Elara, ya supéralo, dijo, sin levantar la vista. Es solo costura. Mi carrera es más importante. Mi carrera, susurré. Mi hooky, era mi vida. Era mi futuro. Lo vendieron. Miré a mi madre. Vendiste mi futuro. Oh, por favor, dijo ella, agitando la mano con desdén. ¿Tu futuro? ¿Jugar con trapos en un cuarto? Tu hermana va a ser doctora, Elara. Va a salvar vidas. Va a ganar en un mes lo que tú no ganarías en toda tu vida con tus vestiditos. Era mío, grité, las lágrimas de rabia finalmente subiendo. No tenías derecho. Y entonces, lo dijo. La frase que lo cambió todo. La frase que rompió el último hilo que me unía a esa mujer. Mi madre se acercó a mí. Su cara se había endurecido. Ya no había rastro de falsa compasión. ¿Derecho? Siseó. Su voz era baja y venenosa. ¿Quieres hablar de derechos? Señaló el techo con un dedo tembloroso. Tú vives bajo mi techo, Elara. Comes de mi comida. Usas mi luz para tus máquinas ruidosas. Pero yo pago, protesté. Yo pagaba el fondo familiar. No pagabas nada, gritó, interrumpiéndome. Pagabas una miseria. Una limosna. Una burla. Mientras tu hermana, ella sí, construye un futuro para esta familia. Ella va a ser alguien. Nos va a sacar de este barrio. ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Juegas a las muñecas. Te escondes en un cuarto con tus trapos como una niña retrasada. Cada palabra era un golpe físico. Mi padre, Héctor, dio un paso adelante, con una expresión de súplica. Reina, por favor, mija, cálmate. Tú cállate, Héctor, le ladró, sin siquiera mirarlo. Tú y tu debilidad tienen la culpa. Por dejarla. Por hacerle creer que sus ridiculeces tenían algún valor. Se volvió hacia mí. El veneno estaba de vuelta. Así que sí. Lo vendí. Y tenía todo el derecho. Eres parte de esta familia, Elara, y vas a contribuir. Te guste o no. Tu taller, por fin sirvió para algo útil, el futuro de tu hermana.
El silencio que siguió fue absoluto. Manon casi sonreía. Una pequeña sonrisa de triunfo. Mi padre había retrocedido hasta fundirse con la pared. Y yo los miré. Miré la cara de mi madre, distorsionada por una rabia que yo nunca había entendido, pero que siempre había sentido dirigida hacia mí. Miré la sonrisa satisfecha de mi hermana, la niña dorada. Miré la cobardía absoluta de mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme. Y algo, dentro de mí, hizo clic. No fue un estallido. Fue un interruptor. La Elara que quería su aprobación, la Elara que buscaba desesperadamente una palabra de orgullo, la Elara que lloró por un suru, esa Elara murió. En ese preciso instante. Fue reemplazada por alguien más. Una extraña. Alguien que sentía un frío absoluto. Sostuve la mirada de mi madre. Está bien, dije. Mi voz fue tan calmada que lo sorprendió a todos. Mi madre frunció el ceño, esperando más gritos, más lágrimas. ¿Está bien?, repitió, confundida. Sí. Ya entendí. Me di la vuelta. ¿A dónde vas?, gritó. Hice chilaquiles. Ven a cenar. Chilaquiles. Habían vendido mi vida y me ofrecían chilaquiles. Me detuve, sin voltear. No tengo hambre. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Y le puse el seguro. No lloré. No grité. Saqué la maleta de debajo de la cama. Mi madre pensaba que había ganado. Pensaba que me había quitado lo más valioso. Pensaba que me había domesticado. Pero mi madre era una amateur. Y acababa de cometer el peor error de su vida. La primera hora en mi cuarto fue extrañamente tranquila. El shock había dado paso a una claridad mental casi quirúrgica. Tocaron la puerta. La voz de mi madre, melosa de nuevo. Elara, mi hija, abre. No seas infantil. Lo hice por el bien de la familia. Ya lo entenderás. Ignoré el golpe. Me agaché y miré debajo de mi cama. Elara, ábreme. Tu padre está muy decepcionado de tu actitud. Decepcionado. ¡Qué ironía! Mi madre era una mujer que solo veía lo superficial. Lo que brillaba. Para ella, el valor de mi taller estaba en las máquinas. En el metal pesado, en los motores eléctricos. En lo que hacía ruido. Ella pensaba que había vendido un taller de más de 100,000 pesos por 50,000. Creía que me había liquidado. Pero se le olvidó algo. Se le olvidó el tesoro. Reina, en su prisa por conseguir dinero para Dalia, en su total y absoluto desprecio por mi oficio, nunca se preguntó, ¿y qué cose Elara? ¿Dónde está el material? Debajo de mi cama, no en el taller, estaban mis verdaderas joyas. Hacía meses, temiendo la humedad del cuarto de tiliches, yo había movido mi inventario más valioso a mi propio dormitorio. Saqué la primera caja. Sellada al vacío. 5 rollos de seda pura de Oaxaca, bordada a mano por artesanas de San Antonino. Había tardado 1 año en pagarlos. Valor, más de 80,000 pesos, solo eso. Saqué la segunda caja. Encaje de chantilly importado. Lo había conseguido en una subasta de un taller que cerró. Valor, 30,000 pesos. Saqué la tercera. Lino irlandés. Tweed de Escocia. Y la última, la más preciada. Una caja de madera con los rebozos de seda antiguos de mi bisabuela. Invaluables. En total, escondido bajo el colchón de una niña que juega con trapos, había más de 300,000 pesos en telas finas. Mi madre, en su ignorancia, había vendido las herramientas de 50,000 pesos, pero había dejado el oro de 300,000. Mi teléfono sonó. Era Dalia. Un mensaje. Mamá está furiosa. Solo sal y discúlpate para que podamos dormir. Tengo examen mañana. La borré. Saqué mi teléfono de emergencia,
uno de prepago que usaba para mis proveedores. Marqué el único número que importaba. Contestó al segundo timbrazo, su voz grave y adormilada. ¿Ismael? Habla el ara. Mi voz era fría. Sin temblor. Mi hija. ¿Estás bien? Son las 11:30 de la noche. Necesito su camioneta. Ahora. Silencio. El sueño se fue de su voz. ¿Qué pasó? Lo hizo. Reina lo hizo. Vendió mi taller. Escuché un suspiro pesado. Y luego una maldición en voz baja. ¿Dónde estás? En mi cuarto. Encerrada. No te muevas. Llego en 20 minutos. Y no voy solo. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa. Porque en ese momento, con la adrenalina a tope, yo solo pensaba en una cosa, escapar. Pero quiero preguntarles a ustedes. Si hubieran estado en mi lugar, en esa habitación, sabiendo que su familia había hecho eso, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían gritado? ¿Habrían perdonado? ¿O habrían hecho exactamente lo mismo que yo? Déjenme saber en los comentarios, porque a veces todavía dudo si mi reacción fue la correcta. A la 1 de la mañana, una camioneta de carga blanca, sin logotipos, se estacionó a 2 calles de mi casa. No era la camioneta de Ismael, demasiado reconocible. Era una rentada. Ismael no venía solo. Traía a 2 de sus sobrinos, 2 hombres callados y fuertes que trabajaban en la construcción. Me los presentó como Beto y Lalo. Operación Fantasma, mija, me dijo Ismael, su cara era una máscara de seriedad. No hacemos ruido. Sacamos todo. Solo lo tuyo. Mi familia dormía profundamente. Sin duda, soñaban con el brillante futuro de Dalia, pagado con mi sangre. Perfecto. Bajé por la escalera de servicio, abrí la puerta trasera. Beto y Lalo se movían con una eficiencia impresionante. Primero, las telas. Cuando sintieron el peso de las cajas selladas, Beto me miró con los ojos abiertos. Jefe, le dijo a Ismael, en voz baja. ¿Qué tanto carga esta niña? ¿Ladrillos? Oro, respondió Ismael. Está cargando oro. Con cuidado. Sacamos las telas. Sacamos mis cuadernos de bocetos. Sacamos mis maniquíes de medio cuerpo, mis reglas de patronaje. Sacamos mis libros de diseño, que valían una fortuna. Y al final, la Singer de la abuela. Se necesitaron los 3 hombres para bajarla por las escaleras sin que hiciera un solo ruido. La trataron con el respeto que mi madre nunca tuvo. A las 3 de la mañana, mi cuarto estaba tan vacío como el taller. Solo quedaba la cama y el buró. Metí mi ropa en bolsas de basura negras. No era mucho. La mayoría de mi dinero siempre se fue en telas, no en ropa para mí. Bajé a la cocina por última vez. La casa se sentía ajena. Como si nunca hubiera vivido allí. Sobre la mesa donde mi madre me había ofrecido chilaquiles, dejé mis llaves. Las de la casa. Junto a ellas, una nota. Simple. Clara. Vendiste mis máquinas. Yo me quedé con mi futuro. No me busquen. Salí por la puerta trasera y no miré atrás. Condujimos en silencio por la ciudad dormida. Llegamos a la sastrería de Ismael. Vivía en un edificio antiguo, con el taller en la planta baja y su departamento arriba. Había otro departamento pequeño en el mismo piso, uno que usaba como bodega. Estaba lleno de rollos de tela y maniquíes antiguos. «Te quedas aquí», dijo, abriendo la puerta. El lugar olía a tiza, a lana y a café. El olor de la seguridad. Subimos mis telas. Subimos la Singer. Subimos mis bolsas de basura. Beto y Lalo se despidieron con un movimiento de cabeza y desaparecieron. A las 4 de la mañana, Ismael me sirvió un café cargado. Bueno, dijo,
sentándose frente a mí en un viejo sillón de terciopelo. Ya estás a salvo. Ahora, vamos a recuperar tus máquinas. ¿Cómo? Ella ya las vendió. Le dieron 50.000. Sí, dijo Ismael, con una media sonrisa. Pero le van a dar los otros 20.000 mañana. ¿Y sabes qué? Conozco a esa compradora. Se llama Minerva. ¿La de las telas de lujo? ¿La dueña de Telas Minerva? Esa misma. Minerva es una mujer de negocios, Elara. Es dura como el acero, pero es justa. Y hay una cosa que odia más que nada en este mundo, que la vean la cara de estúpida. ¿Y tu madre se la vio? No entiendo. Esa overlock que te presté, dijo Ismael, sus ojos brillando. La verde. ¿Recuerdas que te dije que era nueva? Sí. Bueno. Sigue registrada a nombre de Sastrería Ismael. Tu madre no solo vendió tu taller, mija. Tu madre vendió propiedad robada. Me quedé con la taza de café a medio camino. La trama era mejor de lo que había imaginado. No dormí nada. A las 8 de la mañana, yo ya estaba bañada y vestida con la única ropa limpia que había empacado. Ismael ya estaba en su oficina, con el teléfono en la oreja. Se había puesto su mejor chaleco, como si fuera a la guerra. Minerva, querida, habla Ismael. ¿Cómo está el negocio? Qué bueno, qué bueno. Oye, fíjate que tengo un problemita y creo que tú me puedes ayudar. Ismael era un maestro. Yo escuchaba su lado de la conversación. Sí, exacto, una hooky, una overlock. ¿Cómo supiste? Ajá, una mujer llamada Reina, te dijo que su hija. ¿Qué? Ismael se tapó la bocina y me miró. Su cara era una mezcla de furia y asco. Volvió al teléfono. Repíteme eso, Minerva. Te dijo que su hija, o sea, Elara, había caído en las drogas. ¿Y qué necesitaba el dinero para la rehabilitación? Sentí que el piso desaparecía. Drogadicta. Me había llamado drogadicta. Había manchado mi nombre, mi reputación, solo para vender mis cosas. La bilis me subió a la garganta. Eso era peor que el robo. Era un asesinato de mi personaje. Ismael, al ver mi cara, se puso de pie. Pues mira, Minerva, qué curioso, porque la drogadicta está aquí sentada frente a mí, más cuerda que tú y que yo. Y resulta que esa overlock que le vendieron, tiene un número de serie. 88B12. Y está registrada a nombre de mi sastrería. Así es. Te vendió propiedad robada. Hubo un largo silencio. Podía imaginar la furia de Minerva al otro lado de la línea. Sí, yo también lo creo, dijo Ismael. Fraude. Es una palabra fea. No, no, no llames a la policía. Todavía no. ¿A qué hora dijo que pasaba por el resto? 9 en punto. Perfecto. Son las 8:45. Vámonos. Tenemos una cita con una tiburona. Colgó. Vamos, mi hija. Y endereza esa espalda. Hoy no eres la víctima. Hoy eres la testigo estrella. La tienda de Minerva era el opuesto a la sastrería de Ismael. Era moderna, de cristal y acero, en Polanco. Olía a perfume caro. Minerva nos estaba esperando. Era una mujer alta, elegante, con el cabello plateado recogido y unos ojos que parecían ver a través de ti. Don Ismael, dijo, con respeto. Minerva. ¿Ella es la niña?, me preguntó, sin mirarme. Ella es Elara. Mi protegida, dijo Ismael. Minerva me miró de arriba a abajo. Fue un escrutinio intenso. No pareces drogadicta, dijo. No lo soy, señora, dije. Bien. Porque odio a los mentirosos. Nos hizo pasar a su oficina,
un cubo de cristal que flotaba sobre la tienda. Siéntense. La función está por comenzar. En ese momento, mi teléfono de emergencia vibró. Un número desconocido. Era Dalia. Elara. ¿Dónde diablos estás? Mamá está como loca. Fue a tu cuarto y está vacío. Llamó a la policía, dijo que te robaste tus cosas. Papá está gritando. ¿Qué hiciste? Le mostré el teléfono a Ismael. Él sonrió. Perfecto. La obra está por comenzar. A las 9 en punto, la puerta de cristal de la tienda se abrió de golpe. Era mi madre. Reina. Reina entró como una furia. Estaba despeinada, con la cara roja de ira. No nos vio. Estábamos en la oficina de cristal, arriba. Se plantó frente a la recepcionista. Busco a Minerva. Soy Reina. Vengo por mi dinero. La recepcionista, asustada, tartamudeó. ¿La señora Minerva está en una? No me importa. Dígale que estoy aquí. Tengo prisa. No tiene que gritar, Reina. La voz de Minerva cortó el aire de la tienda como un cuchillo. Fría, controlada. Mi madre levantó la vista. Se congeló. Nos vio. A mí. A Ismael. A Minerva. Su cara pasó del rojo al blanco pálido. La confusión. El miedo. Y finalmente, la ira, dirigida a mí. Tú, gritó, señalándome. ¿Qué haces aquí? Me seguiste. ¿Qué le dijiste a esta mujer? Estás tratando de robarme. Suba, Reina, dijo Minerva. Tenemos un problema de contabilidad que resolver. Mi madre subió las escaleras lentamente, como un animal acorralado. Cuando llegó a la oficina, su primera reacción fue atacarme. Elara, eres una traidora. Le dijiste a tu padre que llamara a la policía. Estás loca. Vaciaron tu cuarto. Pensamos que te habían secuestrado. Cállese, gritó Minerva. Esta vez sí gritó. Siéntese. Usted está en mi propiedad. Y está en graves problemas. Mi madre se sentó, desconcertada. Yo no hice nada. Vengo por mis 20,000 pesos. Usted no viene por nada, dijo Minerva. Usted me mintió. Usted me vendió un lote de máquinas bajo falsos pretextos. Me dijo que su hija era una adicta. Bueno, ella, está metida en cosas raras, tartamudeó mi madre. ¿Cosas raras como ser la mejor aprendiz de don Ismael?, preguntó Minerva, señalando a Ismael. Y además, interrumpió Ismael, me vendió mi máquina. Una Overclock con número de serie 88B12. Eso, Reina, se llama fraude. Y vender propiedad robada es un delito. La cara de mi madre se derrumbó. Yo no sabía. Elara, diles. Diles que es un malentendido. Era la primera vez en mi vida que me pedía ayuda. La primera vez que me miraba como si me necesitara. Me levanté. No es un malentendido, mamá. Vendiste mi vida. Vendiste mis máquinas, mentiste sobre mí y robaste a Ismael. Todo por Dalia. Minerva tomó la palabra. Tenemos dos opciones, Reina. Opción A, llamo a la patrulla ahora mismo. Y créame, tengo amigos en la fiscalía. La procesarán por fraude. Perderá su trabajo. Y su preciosa hija Dalia no tendrá escuela de todos modos. No, gritó mi madre, aterrada. Opción B, continuó Minerva, saca su teléfono. Abre su aplicación del banco. Y me transfiere, en este instante, los 50,000 pesos que le di ayer. 50,000, jadeó. No los tengo. Ya los transferí a la escuela de Dalia. No puedo. Entonces será la opción A. Minerva sacó su teléfono.
Marcando al 911. No, espere, gritó mi madre, rompiendo en llanto. Puedo hacerlo. Tengo mis ahorros, el fondo de retiro, pero me va a dejar en ceros. Ese es el punto, dijo Ismael. Vi a mi madre temblar mientras sus dedos torpes picaban la pantalla del teléfono. Era la imagen de la derrota. El teléfono de Minerva sonó. Transferencia recibida. Minerva se levantó. Las máquinas serán devueltas al taller de don Ismael esta tarde. Ahora, salga de mi tienda. Mi madre se levantó, su cara era una máscara de odio puro. Me miró fijamente. Espero que estés feliz, Elara. Has destruido a esta familia. Has robado el futuro de tu hermana. La ironía era tan espesa que casi me ahogo. No, mamá, dije, caminando hacia la puerta. Acabo de salvar el mío. Esa tarde, la camioneta de telas de lujo llegó. Ver cómo bajaban mi hockey, mi overlock, mi mesa de corte, sentí que recuperaba partes de mi cuerpo. Lloré. Lloré de alivio mientras acariciaba el metal frío de mi máquina. Ismael me dejó sola, dándome espacio. Instalé todo en mi nuevo departamento. El espacio era más pequeño, pero la luz era perfecta. A las 6 de la tarde, el sonido de El monstruo volvió a llenar mi vida. Estaba completa. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Dalia. Desde un número nuevo. Contesté. Puse el altavoz. Quería que Ismael, abajo en su taller, escuchara esto. No tuve tiempo de decir hola. Elara. ¿Qué diablos hiciste? ¿Qué le hiciste a mamá? Su voz era un chillido de pánico. Hola, Dalia. Qué gusto oírte, dije, mientras enhebraba la aguja de la hockey. No juegues conmigo. La escuela acaba de llamar. El pago de los 70,000 pesos fue rechazado. Mamá tuvo que cancelar la transferencia. Me van a dar de baja, Elara. Me van a correr. Qué lástima, dije. Qué lástima. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Arruinaste mi futuro. Mi carrera. Mamá está en su cuarto, no deja de llorar. Papá no sabe qué hacer. Tú hiciste esto. Vamos a ser claras, Dalia, dije, deteniendo la máquina. Yo no hice nada. Mamá cometió fraude. La atraparon. Y tuvo que devolver el dinero que me robó a mí. Pero era mi dinero, gritó ella. Era para mi colegiatura. Mi futuro es más importante que tus estúpidos trapos. Ahí estaba. La verdad pura. Mis estúpidos trapos son mi vida, Dalia. Una vida que yo construí, con mi propio dinero, mientras tú te sentabas a esperar que todos te resolvieran la vida. He tenido 2 trabajos desde los 16 años. ¿Quieres un futuro? Levántate y consigue un trabajo. Empieza por vender el March que te compré. Silencio. Un silencio total, boquiabierto. Podía oír su respiración agitada. Te odio, susurró. Te odio. ¿Siempre has estado celosa de mí? No, Dalia, dije, volviendo a mi costura. Nunca estuve celosa. Solo estaba cansada. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. A diferencia de ti. Colgué. Y entonces, hice la cosa más satisfactoria que he hecho en mi vida. Bloqueé su número. Luego, bloqueé el de mi madre. Y finalmente, bloqueé el de mi padre. El silencio que siguió fue el más dulce que jamás había escuchado. La paz, sin embargo, duró poco. 2 días después, alguien tocó el intercomunicador de la sastrería. Era mi padre. Héctor. Bajé. Ismael se quedó en la puerta de su taller, observando. Mi padre parecía un hombre 10 años más viejo. Tenía ojeras, estaba mal afeitado.
Elara, dijo, su voz rota. Mija, por favor. Tienes que volver a casa. Me quedé en la puerta, sin abrirla. No tengo casa, papá. Mi casa ahora es aquí. No digas eso. Tu madre está destrozada. No sale de la cama. Dalia no para de llorar. Nos estás matando. La familia no se rompió por mi culpa, papá, dije, sintiendo una tristeza profunda, pero ya no sentía culpa. La familia estaba rota desde hace años. Yo solo dejé de ser el pegamento. Pero es tu madre. Te quiere. Solo que es muy práctica. Se equivocó. ¿Se equivocó?, pregunté. ¿Se equivocó al vender mi vida? ¿Se equivocó al llamarme drogadicta? ¿Se equivocó al robarle a Ismael? Esos son muchos errores, ¿no crees? Él bajó la mirada. Yo no sabía. Claro que no sabías, lo interrumpí. Nunca sabes nada. Porque es más fácil no saber. Es más fácil mirar tu taza de café mientras tu esposa destruye a tu hija. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Elara, por favor. ¿Qué vamos a hacer? ¿La colegiatura de Dalia? Dije, sintiendo el frío de nuevo, ya no es mi problema. Nunca debió serlo. Él me miró, y suplicó, mija, soy tu padre. ¿Y dónde estabas, papá? Cuando vendió mi suru, ¿dónde estabas? Cuando me quitaba el 70% de mi sueldo, ¿dónde estabas? Ayer, cuando me gritó, vives bajo mi techo, ¿por qué te callaste? El silencio. Su silencio de siempre. Esa fue su respuesta. Adiós, papá, dije suavemente. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Y me recargué en la madera. Fue entonces cuando lloré. No por ellos. Lloré por el padre que nunca tuve. Ha pasado un mes. El mes más pacífico de toda mi vida. Mi nuevo estudio es increíble. La luz entra por la mañana e ilumina mis telas. Ismael me ascendió. Ya no soy su aprendiz, ahora soy su socia junior. Elara e Ismael, sastres, dice que sonará bien. Me mudé oficialmente al departamento de arriba. No he hablado con mi familia. Sus números siguen bloqueados. Pero sé lo que ha pasado. Tengo una espía. Mi tía Soledad, la hermana de mi madre. La que siempre me llamaba para decirme que fuera buena con Dalia. Ahora me llama para contarme el chisme, fingiendo preocupación. Las noticias son espectaculares. Dalia fue oficialmente expulsada de la escuela de medicina. El pago de los 70,000 pesos nunca llegó, y aparentemente, ese era solo uno de los muchos pagos que debían. Mi madre y mi padre tuvieron que hipotecar la casa. Una segunda hipoteca. Solo para pagar las deudas de tarjeta de crédito que Dalia había acumulado a sus espaldas, deudas de ropa, fiestas y viajes. Y Dalia. La futura doctora. La que iba a salvar a la familia. Mi tía me lo dijo ayer, ahogando la risa. No lo vas a creer, mija. Adivina dónde la vi. En El Globo. El café donde trabajabas. Estaba de mesera, con el uniforme feo y todo. La ironía es deliciosa. Yo, por mi parte, tuve mi reunión con Minerva. Le llevé mi portafolio y un rollo de la seda de Oaxaca. Sus ojos se iluminaron. Me dio mi primer pedido grande. 5 vestidos de noche para su clientela privada. Un adelanto de 150,000 pesos. Hoy, estoy trabajando en el primer vestido. El sonido de El monstruo es música. Mi madre tenía razón en una cosa. Yo vivía bajo su techo, y tenía que contribuir. Ahora, vivo bajo mi propio techo. Y cada puntada, cada peso que gano, es mi contribución. A mi propio futuro. Mi teléfono vibró.
Un número nuevo. Dalia. No fue una llamada. Fue un mensaje de texto. Oye. Sé que tienes dinero. Minerva me lo dijo. Estoy muy atorada. ¿Me puedes prestar 5,000 pesos? Te lo juro que te los pago. Vi el mensaje. Los 5,000 pesos. Dejé el teléfono. La seda de Oaxaca me estaba esperando. Y ahí es donde la historia se queda por ahora. No he contestado ese mensaje. Y aquí es donde los necesito a ustedes. He leído todos sus comentarios, desde donde me ven y la hora que es, y me han dado mucha fuerza. Ahora, necesito su consejo. ¿Debería contestarle? ¿Hice mal en dejarlos así? ¿Debería prestarle ese dinero a Dalia? ¿O, les debo exactamente lo mismo que ellos me dieron a mí? Nada. Si ustedes han pasado por algo similar, por una traición familiar, si han tenido que luchar por su pasión mientras todos les decían que era una tontería, por favor, cuéntenme su historia en los comentarios. Saber que no estoy sola en esto me dio el valor para contarles todo. Gracias por escucharme. No olviden darle like y suscribirse si quieren saber qué pasa después. Su apoyo significa todo para mí.